Amigos de Reconquista Radio, bienvenidos a esta sección de la entrevista. Y en esta ocasión tenemos un invitado muy especial. He estado platicando con él de hace tiempo, a una persona que admiro, un académico ahorita en España. Nada más y nada menos que estamos hablando del doctor Guillermo Pérez Galicia. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Por cierto, nos está visitando, saludando desde las afueras de la ciudad, ¿verdad? No está en Madrid ahorita. Bueno, yo realmente ahora estoy en tierras de Isabel la Católica. Estoy entre Arévalo, Madrigal y Medina del Campo. Ahora mismo, si me asomo a esta ventana que tengo detrás, veo el Castillo de la Mota, donde estuvo Juana la Loca, Sí. y está el Palacio Testamentario que se dictó allí su testamento, en que se basaron luego las leyes de Indias para los derechos de los americanos de Isabel. Y si miro ahí por la ventana que tengo enfrente, veo la torre de la iglesia donde fue bautizada Isabel la Católica. ¿En serio? O sea, así, qué ubicación tan simbólica y con tanta importancia, curiosamente, donde viene el testamento. Para los que no saben, como lo decía ahorita el doctor, ese testamento fue primordial, lo que nos separa. El hecho de que un servidor y muchos en este lado del continente, pues tengamos existencia. Si no hubiera sido por ese testamento, hubiera tomado a lo mejor, no sabemos, España el rumbo de los demás imperios, que fue prácticamente el del exterminio. Pero gracias a la queridísima nuestra reina Isabel la Católica, Dios lo tenga en su gloria, estamos donde estamos. Qué impresionante, qué ocasión tan bonita para hacer esta entrevista. Doctor, usted tiene obviamente muchos logros, es un académico, a las personas viene, por cierto, uno de los trabajos más recientes, en una introducción en este libro, del doctor Daniel Marín, hablando de Salamanca y todo, para que lo vean. Se me hace, la verdad, honestamente, una de las mejores introducciones que puedan encontrar en la actualidad. Un saludo, por cierto, a la casa editorial, SND. Pero, doctor, antes de ahondar en temas académicos y Salamanca y la historia y todo, pues vámonos un poquito a sus orígenes para que la gente lo empiece a conocer un poquito más. ¿De dónde es usted, doctor? ¿Dónde nace? ¿Es español? ¿O dónde viene su familia? ¿Cuál es su historia? Yo nací en Salamanca, 1984, el 17 de julio, la misma fecha en la que bastantes años antes se habían alzado las tropas, los militares, contra el Frente Popular, un Ah, 17 de julio también. eh, Y bueno, aunque nací en Salamanca y gran parte de mi vida la he pasado allí, en cuanto a mi madre le dieron el alta, me trajeron al mismo sitio en que estoy ahora, a pleno campo, en los campos de las tierras de Isabel la Católica. De manera que he pasado muchísimo tiempo aquí. is, nada más. Eh, sí. ¿Le gusta, me imagino, obviamente, más la vida de campo que la vida de ciudad? ¿O? Sí, prefiero el campo, aunque uno no tiene más remedio también que ir a la ciudad para tratar con las amistades familiares, para cuestiones laborales también. Y bueno, desde luego yo doy muchas gracias a Dios de que mi ciudad sea Salamanca, porque hay otras ciudades enormes en las que no he vivido en varios sitios y las grandes ciudades no me gustan para vivir. Como muchas personas, curiosamente, también hay aquí en los Estados Unidos, prefieren vivir en ciudades más pequeñas o comunidades rurales por ese acercamiento a la naturaleza. Doctor, entonces usted va creciendo en un seno, ¿su familia fue católica o no? ¿Cómo era, digamos, el aspecto de la fe usted creciendo? Bueno, mis padres habían sido, antes de casarse, habían sido más religiosos, Ujú. pero se alejaron de la iglesia. De hecho, ellos me comentaron, yo los devolví al redil realmente. Mi padre, que en gloria esté, lo diría, y mi madre, que todavía vive, lo sigue diciendo, que yo les devolvía al redil al enseñarles un aspecto que fueron los cambios del Concilio Vaticano II, no solo los cambios en doctrina, etcétera, sino básicamente a ellos les atraje a través de la liturgia. Mm. Yo con otros
amigos y correligionarios, buscamos la forma de volver a tener misa tradicional en Salamanca, y en cuanto la tuvimos no perdí esa oportunidad de convencer a mis padres para que asistieran, de manera que me dijeron, recuerdo las palabras de mi padre que me dijo: gracias, hijo, no me daba cuenta de lo que habíamos perdido. Ah, Dios tenga en su gloria a su papá. Entonces usted va, obviamente, creciendo en la fe, bueno, un poquito más alejado de todo. ¿Cuándo fue, por ejemplo, doctor, que usted, ese avivamiento de la fe, porque empieza con usted, ¿cuándo comenzó? ¿Se dio una crisis o qué fue lo que hizo que saliera esta chispa de fe con usted? ¿Algún evento o al azar o qué fue? Yo había tenido cierto interés yo desde muy pequeño he tenido mucho interés por muchas inquietudes, y en cierta época pues me interesé por los aspectos religiosos. En Ujú. eso pues me ayudaron mis abuelos maternos, porque mis abuelos paternos murieron siendo yo bastante pequeño, entonces tampoco llegué a tratarles demasiado. Ellos eran religiosos también, Sí. los maternos también lo eran, y mi abuelo siempre me insistió mucho en que leyera el catecismo del padre Astete. Mi Mm. padre era, mi abuelo materno había sido voluntario en la guerra, se fue con 17 años Ah, y dijo que él fue a la guerra para defender a su Dios y a su patria de la amenaza en que estaban. De hecho, todo el pequeñísimo salario que daban a los nacionales, en comparación al que daban a los voluntarios del bando rojo, él lo daba a la familia, no se llevaba ni un céntimo. Y para él eso siempre fue importante, aunque mi abuelo realmente no era una persona era una persona que procuraba no mostrar en exceso su celo religioso. En el momento en que, por ejemplo, alguien blasfemaba, yo observé su ejemplo desde muy pequeño, su reacción ahí era fulminante. ujú. Y a mi abuela sí se la veía más ese fervor religioso. Yo lo observaba, a veces le hacía yo algunas preguntas. Ella fue quien me enseñó a rezar el rosario en latín. Eh, y me llamaba la atención, pero realmente no, digamos que la iglesia oficialista nunca me gustó. Yo estaba en un colegio religioso, los maristas, y siempre tenía controversias por esa cuestión con los sacerdotes, con los hermanos, con toda la gente de aquel entorno. Yo solía tener controversia precisamente porque cuando yo trataba un poco de analizar el asunto, con catequistas también, me parecía que no había mucha contradicción entre lo que se suponía que incluso desde la propia escritura, incluso desde la escritura, que parece a veces que los protestantes nos echan en cara que la escritura nosotros no la tenemos valorada, pero con la propia escritura en la mano, que a mí me insistían mucho en la escritura en el colegio, con la propia escritura en la mano yo discutía con aquella gente y me parecía un completo circo lo que hacían en aquellas liturgias con guitarras y con, recuerdo dejar un plato de barro sobre la mesa con las hostias y animar a todos a cogerlas. Yo no comprendía, yo llegaba y le preguntaba a mi abuela cómo era eso, si eso era Cristo, con qué derecho íbamos ahí con la mano cualquiera a cogerlo. Había cosas que no comprendía y en un determinado momento yo no lo dije a la gente, tampoco porque me parece que cuando uno hace algo mal o le viene un pensamiento dañino, debe procurar guardárselo para él en la medida de lo posible, o por lo menos si lo comenta, comentarlo con gente más fuerte que él. Sí, es parte de la caridad. Yo, exactamente, yo, aunque no entendiera muy bien todavía por aquellos años en los inicios de mi adolescencia lo que podía ser la caridad, pero mi conciencia de alguna forma me decía que me callara. Entonces yo empecé a dudar, ya yo creo que no tenía la fe en absoluto, Mm. pero si me quedaba alguna duda, lo que no me cabía duda es que aquellos shows que montaban allí en el colegio no llevaban a Dios de ninguna forma. Yo nuevamente me puse a fondo a estudiar, pero ya un poco con más edad, al final de mi adolescencia,
ya prácticamente había perdido toda la fe. Entonces me dediqué a estudiar a fondo todas las religiones y para ello traté de estudiar las lenguas antiguas, en las lenguas originales, para ir a las fuentes directamente. Sí. Di con manuales de apologética. En los manuales de apologética, por ejemplo, se hablaba de profecías en otras culturas, apuntando todas hacia la llegada hacia el mismo sitio, vaya. Y a mí me parecía un poco increíble aquello, así que me decidí a ir a por las fuentes, a ver si era cierto, y efectivamente era cierto. A base de estudiar todas esas religiones, llegué a la conclusión de que ninguna de ellas podía ser cierta, solo podía ser la católica, pero había cosas que no me encajaban. Mm. Yo no llegué a hacerme sedevacantista, pero sí he de confesar que el primer libro que me empezó a ver dónde estaba el problema era un libro de un sedevacantista mexicano, el Ah, padre Sáenz Arriaga. Me hizo ver que el problema estaba en el Concilio Vaticano II, por ahí van los tiros. Y luego ya empecé a profundizar por ahí hasta que en un viaje a los Alpes en que estaba un amigo mío que andaba más o menos buscando la verdad, igual que yo, coincidió que conocimos por primera vez la misa tradicional en el lugar en el que está incorrupto el santo cura de Ars. ah, Yo quedé impresionado porque yo ya sabía latín en aquel entonces, sí. pero no sabía que había cambiado la misa. Yo pensaba que era una traducción y al comprobar que no podía seguir la misa, aun sabiendo latín, me di cuenta de que era otra misa. No era cuestión únicamente de lengua, sino que había cambiado completamente el rito. Ujú. Y ahí sentí, algo me tocó el corazón y dije, por aquí, esto es el camino. Y luego ya pues seguí investigando, aparte de otras materias, también la teológica. Qué interesante porque menciona el trayecto que Dios nos pone es diferente para muchas personas y cómo llegamos a la fe. Usted menciona sobre cómo fue un libro de un sedevacantista, el inicio de ese retorno, ese regreso a la iglesia de Cristo. Yo me acuerdo también, fue un regalo, fue una Biblia, de hecho, protestante, de la versión New King James, que inició mi fervor por los estudios de la Biblia, también mi pasión, digamos, por la Biblia. El Señor no se limita por nada a ningún medio, obviamente tiene sus canales establecidos, pero no hay imposibles para Dios. Otra cosa que me llama la atención también, doctor, menciona usted que aprendió el rosario. ¿Usted sigue rezando el rosario actualmente o no? ¿Cuál es la visión que usted tiene Sí, del rosario? para mí el rosario es muy importante. Hay una anécdota que en ocasión me contó un sacerdote. Ujú. Me parece muy graciosa la anécdota. Es una anécdota obviamente ficticia, pero cuenta cómo un día estaba preocupado San Pedro caminando por el cielo y se acerca a nuestro Señor y le dice, estoy preocupado porque hay un hueco por el que se cuela la gente en el cielo sin pasar por la puerta. Y entonces va con nuestro Señor allí, se asoman al hueco y ven que hay un gigantesco rosario por el que va trepando la gente. Y dice nuestro Señor, esto es cosa de mi madre. Déjalo, Pedro, déjalo. Más o menos eso es lo que es para mí el rosario, aparte de un arma muy fuerte contra el maligno. Sí. Sí, sí, definitivamente no es por desviarnos del tema ni nada, pero yo lo he visto testimonios de exorcistas, de personas que han sido, olvídense nada más de exorcistas, de personas normales, laicos, que han batallado con algún problema espiritual serio, llámele, digamos, adicción a la pornografía o no sé, me han dicho ellos mismos, intenté de todo, terapias que te puedas imaginar, no fue hasta que empecé a rezar el rosario y empecé a rezar el rosario diario que yo pude por fin estar liberado de esa opresión. Fue nuestra madre, María, quien se encarga, ¿verdad?, de proteger a sus hijos, como siempre. Y, por cierto, quiero pues exhortar a todas las personas que nos están viendo que hagas ese hábito, aunque sea una década del rosario, si a lo mejor es mucho, empieza con algo, pero algo es bueno, o sea, mejor que nada. Entonces, doctor, va empezando, su fe está avivada, está creciendo, ya obviamente empieza a ver la verdad. Mencionó un tema que me llama la atención. Usted exploró todas las religiones habidas y por haber, o gran parte de las religiones habidas y por haber, y llega a la conclusión de que la cristiandad, pues es la religión verdadera, la poseedora de la verdad. Esto
hoy en día es considerado políticamente incorrecto. ¿Cómo responde cuando usted hace testimonio a las personas que le dicen, oye, pues se suena muy intolerante eso, no sé, ¿cómo lo ve usted? Bueno, yo suelo repetir la frase de Garrigou Lagrange, es que la Iglesia es intolerante con ideas, porque es algo así la frase, es intolerante con las ideas porque cree, pero es tolerante con las personas porque ama. Ajá. Al hilo de esto, ayer estoy haciendo correcciones en mi nuevo libro y repasaba cómo era la concepción que tenía el Imperio Británico, Ujú, eh, muy impulsada por la Royal Society, ujú. en oposición a lo que era la Escuela de Salamanca. La política del Imperio Británico era siempre ser muy tolerantes con cualquier cosa que hubiera en las culturas a las que ellos se acercaban, con cualquier idea, con cualquier creencia, con cualquier aspecto. Sin embargo, eran intolerantes con esas personas, porque Sí. con esa idea suya del libre comercio les estafaban y, por ejemplo, en la independencia de América, el grado de deuda externa que se creó con esos países a través de Inglaterra, a base de usar la clásica estrategia de estafa, de yo te voy a, yo te voy Financiar. a prestar este servicio y tú me pagas, cuando es al revés, cuando tú me prestas un servicio y además de prestármelo me pagas por prestarme ese servicio, es lo que les gustaba hacer, exterminar poblaciones, etcétera. Respetar barbaridades como en la India Sí. de quemar vivas a las viudas con sus difuntos esposos. Mm, Cosas como esas eran intolerables sí. para la, para la escuela de Salamanca y para lo que es toda la monarquía hispánica, para todo lo que fueron las Españas de ambos lados del océano. Sin embargo, para ellos es tolerable todo aquello que pueda maximizar ganancias. Y son los que de momento han triunfado. Entonces hay una transición muy interesante. Qué bueno que menciona eso ahorita de que vamos a abordar el tema más. Eh, prácticamente te menciona es, no te están prestando un servicio, te están cobrando además y tú les estás sirviendo. Lo trato a veces de explicar como, no sé cómo es en España, pero en Estados Unidos la televisión de paga, el cable que se le conoce, acá se le dice, donde originalmente la concepción de este servicio de televisión de paga hace décadas atrás fue, vamos, tú vas a pagar por canales pero no van a tener comerciales porque tú estás pagando por televisión, de eso se trata. Obviamente, ahorita que no es en Estados Unidos, te saturan de comerciales, estás pagando para que te vendan propaganda, a final de cuentas. Y luego la programación misma de los canales está diseñada para que satisfaga las demandas de los anunciantes. O sea, no están realmente ofreciéndote un producto que tú quieras, simplemente se están tratando de vender algo. Algo así similar estamos viendo con el aspecto económico en esa transición. Entonces, vamos a explicar entonces, doctor, por qué esa asociación, de dónde nace ese concepto de esclavizar por deuda a estas naciones. Que había antes, vamos a regresarnos entonces, a lo que quiero llegar es esto, es cómo era antes, o sea, que si el sistema inglés, que era tolerante con las ideas, pero no con las personas, es el que se vino imponiendo, pues ¿qué había antes de ese sistema que tuviera poder? El sistema hispánico, quieres decir. Sí, pues era el que imperaba. ¿Cómo se veía? O sea, ¿cómo se practicaba? ¿Cuál era la vida en ese entonces? El sistema hispánico trató de. El sistema hispánico, ante todo, es una continuidad de lo que había sido en el foralismo de la reconquista Mm, hispánica, que a fin de cuentas es una continuidad con el mundo visigodo. Es el concepto de libertad, ante todo, pero no el concepto falsificado de libertad anglosajón, el concepto ah, falsificado de libertad del liberalismo y de la Revolución Francesa y de la Aufklärung, sino realmente es el concepto de libertad cristiana, que de los concilios de Toledo, a fin de cuentas. Los concilios de Toledo llegaron a influir incluso en Carlomagno y en mm, la propia Roma. Los wow. concilios de Toledo son, yo creo que el más alto grado de cristianización. De hecho, después, muchos siglos después, llegaron a llamar al concilio de Trento, lo llamaban el concilio toledano, Wow. porque es
realmente un gran desarrollo de lo que había sido el siglo VI, lo que es la España de los visigodos. La España de los visigodos está borrada además por completo de los planes educativos. Nadie habla nunca de los visigodos y además de casualidad, porque yo no tengo televisión, estando en casa de un familiar vi un anuncio en el que anunciaban un crédito bancario para el que al principio no hay intereses. Y entonces empiezan a decir la lista de los reyes visigodos. Y después de decir toda la lista de los reyes visigodos, dicen intereses. Intereses de este crédito, cero, como los visigodos. Ah, ¿Por qué interés cero? Pues porque no interesa. Quieren que la gente vea eso como aburrido. wow. Porque con los visigodos hay algo que fue luego en la Reconquista, eso continúa. La imagen de Santiago Apóstol es la imagen de libertad. Sí. Cuando luchan los reinos cristianos contra los invasores sarracenos, luchan por su libertad. San Beato de Liébana habla abiertamente ya de libertad, pero no es el concepto este distorsionado de libertad, Ándele. que yo hago lo que me dé la gana absolutamente. A eso iba. La libertad sin freno, lo estamos viendo en nuestros días, conduce a una tiranía sin freno. La libertad muchas veces de bragueta, la libertad de que cada uno haga lo que le dé la gana y sin moral alguna, y entonces se convierte en la ley del más fuerte. Sin embargo, el concepto de libertad cristiana es el de que Dios cada uno es el artífice de su destino. Y será mejor su destino si uno hace las cosas bien como las tiene que hacer. Sí. Es muy gracioso el liberalismo, que realmente es una vertiente política del protestantismo, como hablan mucho de libertad, pero luego ellos son los mayores defensores de la historia de la esclavitud, porque no creen en la libertad, porque la piedra angular del protestantismo y por la cual Lutero choca con la Iglesia Católica es por su concepción de la determinación, del libre albedrío, el falso concepto que tiene de la predeterminación. Sí. Es decir, no creen en la libertad, creen que estamos absolutamente determinados, lo cual aniquila toda ley, porque si una persona está determinada Pues, a delinquir, no es responsable de sus actos. Entonces, ¿por qué le vas a pedir cuentas de sus actos si no puede hacer otra cosa? Es a lo que está determinada. Es la destrucción de la ley en el buen sentido. Y eso es lo que estamos viviendo en nuestros días. en nuestros días, curiosamente, y estamos viviendo una época donde me llama la atención esas independencias. Digo, lo hecho está. Eso es en el pasado, ni usted ni yo lo podemos cambiar, pero sí me llama la atención que estamos en una época que seguimos viviendo sus principios todavía muy fuertes, donde es deuda perpetua que los países, en especial en Hispanoamérica y en otras partes del mundo, pues viven literal pagando lo que es actualmente un tributo para acabar pronto a intereses foráneos, a banqueros de otros países, y no hay salida prácticamente. O sea, no vas a acabar de pagar nunca a este ritmo. También, y lo sucede en los Estados Unidos también, mucha gente se ha molestado precisamente por eso, la deuda que quiere este país. Es parte, yo sé que no es plática tanto política, pero es parte del fenómeno de Trump, como ha respondido el electorado americano, pero eso es otra historia. De vuelta con esto, Salamanca fue clave para definir estos principios económicos en base pues, a la fe católica, a la fe cristiana. ¿Por qué? O sea, ¿es por eso que Salamanca se hizo tan relevante y famoso o fue algo más? Bueno, fueron muchísimas más cosas. Se trata de tapar también todo el aspecto científico y tecnológico que sienta las bases del progreso moderno en ese sentido, está también en Salamanca y en el ámbito de las universidades hispánicas. Por ejemplo, algo que no... Todas estas cosas las voy a reflejar en mi nuevo libro. Uno de los capítulos lo dedico precisamente a esto. Lo he titulado La Escuela de Salamanca y su proyección universal, porque la gente no sabe ni siquiera que hay un estudio relativamente reciente de un autor inglés, nada menos, y que no conoce casi nadie, donde señala que el primer telescopio registrado era de un catalán, el primer telescopio de la historia. ¿En serio? Exactamente. Mira. O, por ejemplo, Juan Caramuel, que de alguna forma estaba vinculado a la Escuela de Salamanca, es un autor con muchísimos
logros, pero entre otros está uno que ha salido hace poco en una revista indexada, es decir, que hasta tiene un reconocimiento oficial, donde se le reconoce como el verdadero creador del lenguaje binario, es decir, ese lenguaje sin el cual ahora no estaríamos manteniendo esta conversación. Es decir, no se debe a Leibniz. Leibniz le plagió. Leibniz tenía correspondencia con él y le plagió, pero ahora ya ha sido por fin reconocido Juan Caramuel, o incluso lo que es la física moderna, las bases de la mecánica moderna, nada más y nada menos que las sentó Domingo de Soto, que ha sido siempre señalado y sigue siendo considerado así como uno de los principales representantes de la escuela de Salamanca en su sentido más estricto. Wow. Que fue además el primero que formula, digamos, lo que es el precedente inmediato de la formulación definitiva de la ley de la gravedad, antes que Galileo y que Newton hicieran ninguna formulación en este sentido. Pero ¿por qué entonces me llama la atención de todos estos logros que son muy loables? Yo he sabido otros más, obviamente ese legado a la increíble de la Escuela de Salamanca, además del teológico. Siempre se habla, doctor, de Bolonia, de la Universidad de que sí, París, la Universidad de París, todos estos legados, y casi no de Salamanca. Sin embargo, el legado de Salamanca, pues no le pide nada a nadie. La verdad es que es lamentable esto, porque es que además dentro de la propia Universidad de Salamanca actual, estaba yo viendo cómo celebraban hace 2 años, ahora, año y pico, el centenario de la Universidad de Salamanca, el 800 centenario, el octavo centenario, perdón, cuando realmente están usando ahí una terminología que es la del establecimiento del Studium, el estudio de Salamanca. El Studium como tal, un estudio no era una universidad, porque la universidad, en sentido estricto, es la universitas. Porque si nos remontamos entonces a la primera universidad de España, habría sido la de Palencia, porque es el estudio más antiguo. El estudio de Palencia, Fernando III el Santo lo trasladó a Salamanca, las unificó para que hubiera una única universidad en los reinos de León y de Castilla, cuando él los unifica en la corona de Castilla. Wow. Y se crea después lo que es la Universitas. Universitas Studi Salmantini. Universitas ya es un estatuto jurídico para, en el sentido de todos los escolares del mundo, no ya un simple estudio general, no ya un simple derivado de escuela eclesiástica en la que se enseñan distintas disciplinas, sino ya con licencia de enseñanza universal. Entonces, el verdadero centenario ha sido, o sea, está tirando piedras contra su propio tejado la Universidad de Salamanca, pues igual que vemos la propia España como nación tira piedras contra su tejado, la propia Iglesia Católica tira piedras contra su tejado, pues como lo que estamos viendo, una autodestrucción de todo lo que ha sido la vieja cristiandad. Válgame, sí, en especial eso que, como dice la expresión, tirando piedras a su propio tejado. Ese legado, usualmente acá vemos el concepto de Salamanca como algo muy exclusivo, netamente español, que no va más allá de esas fronteras. Sin embargo, ese legado de Salamanca llega hasta donde llegó España, que fue literal a medio mundo. O sea, dicho de otra manera, nosotros como hispanos, descendientes de aquellos españoles que llegaron al continente americano, pues tenemos hasta cierta manera una conexión con Salamanca, ¿verdad? Efectivamente, porque todos los estatutos de aquellas universidades, exceptuando creo que 2 nada más, no recuerdo ahora cuáles eran, pero esas se habían basado en Alcalá de Henares. Pero aún así, como la excepción siempre confirma la regla, esas 2 tenían dentro de sus estatutos aspectos de otras universidades, como por ejemplo creo que era la de Caracas, que sí tenían estatuto de Salamanca. O sea que la de Salamanca inspira a la inmensa mayoría de universidades hispánicas, que además recordemos que las primeras universidades
en suelo americano son las hispánicas. Los Ujú. anglosajones, solo con el Mayflower tardaron más de 200 años en adentrarse un poco allí, en aquellos territorios, con sus tristes cabañas de leñadores. Mientras ya a los 20 años de estar allí España ya había hecho auténticas proezas. Sí, Y sí. eso es lo que todas aquellas universidades tienen base directamente de Salamanca, casi todas ellas. Es increíble. Entonces, para alguien que apenas está aprendiendo sobre estos conceptos y todo, por ejemplo, ¿qué le recomendaría a alguien que ahorita conoce? Ok, no sabía esto de Salamanca, no sabía este pensamiento que es formulado por esa escuela y que definió obviamente el pensamiento hispánico, porque define a España y define a nosotros por consecuencia. ¿Cuál sería un buen momento, un buen libro, no sé, algo por donde comenzar? Alguien que quiera conocer más sobre Salamanca. ¿El libro que va a publicar usted o hay uno que recomiende o no sé? Bueno, yo creo que el mío sería bueno, sobre todo además porque trato de ser, de no ser muy técnico en este libro. En otros libros que he escrito he sido más técnico, Okay. pero este libro, el objeto que persigo, ante todo, es dárselo, digamos, masticado al grueso de los lectores, al grueso de gente con unas mínimas inquietudes, pero que no tengan amplia formación, digamos, lo que es el concepto último del mundo hispánico, sobre todo en aquellos aspectos que están más ocultos, que están menos conocidos. Y Porque no se me ocurre ahora mismo una obra que lo trate todo ello en todos estos aspectos que estamos hablando, porque si nos fuéramos, por ejemplo, a la defensa de la hispanidad de Maeztu, pues está muy bien como algo introductorio a lo que es la idea de hispanidad, sí, por ejemplo, pero no te hace un amplio desarrollo de, por ejemplo, en el aspecto de la ciencia o de lo que es las universidades, eh, el origen de las universidades o lo que es la Reconquista. O luego ya, si nos vamos a cada área en concreto de esto, pues entonces ahí sí que se podría explorar distintos libros. Por ejemplo, a mí me parecen magníficos los libros que ha escrito Daniel Marín sí. acerca de, sobre todo, lo que pasa es que él escribe más bien en lo que es atacar un poco esa falsificación que están haciendo ciertas ideologías de los principios de la escuela de Salamanca. Sí. Entonces, Profesor me Marín, parece bien, sí, sí, el profesor del Marín me gusta porque destruye el mito y luego construye a base de verdad la verdadera historia. Por cierto, le mandamos un saludo al profesor Marín. ¿Y el libro que va a publicar usted, profesor, cómo se llama y cuándo sale? se llama España, Esencia y Origen. Saldrá en la misma editorial que el libro que tuve el honor de hacer, del que tuve el honor de hacer la introducción, Sí. CND, y en principio iba a haber salido en junio, pero luego toda esta cuestión de la pandemia y demás, de los confinamientos, toda esta historia, parecía que se había trasladado a noviembre. Ahora habíamos quedado que si en septiembre saldría. Tengo que hablar todavía con el editor, a ver que me concrete fecha, porque además tengo que mandárselo al prologuista, que el prólogo lo va a escribir Andrés García Carro. ¿En serio? Sí, entonces, me ha dicho Andrés que él necesita un tiempo para leerlo, porque son cuestiones muy diversas y luego al final el libro se me ha ido un poquito de las manos. Me ha ocupado más de lo que yo pensaba que ocupara. Yo pensaba que hubiera ocupado unas 200 páginas como mucho. Al final ha ocupado más de 300. Y Ujú. estoy ahora corrigiéndolo y también tratando un poquito de abreviarlo, haciendo algunas correcciones de estilo, mientras estoy esperando las ilustraciones que me va a mandar una, una amiga también correligionaria que vive como tú ahí en Estados Unidos, de origen mexicano. Ah, Es ilustradora y entonces, eh, bueno, es dibujante, ilustradora, pintora, entonces le pregunté qué le parecía hacer alguna ilustración, sobre todo como busco más que nada llegar a más gente con el libro, porque quiero que la gente conozca lo que ellos mismos son. Quiero que todos aquellos que forman parte del pueblo español, que no somos solo
los de la península ibérica y lo que es la España oficial del Estado español actual, sino todo el mundo hispánico, quiero que todo el pueblo español, todos los pueblos hispánicos conozcan lo que son, Sí. conozcan lo que hay en sus venas, conozcan quiénes fueron sus antepasados, qué es su cultura y por qué su cultura es tan importante para todo el mundo y para las generaciones venideras de todas las razas. Sí. A mí me gustaría, por ejemplo, 10 generaciones, ya obviamente cuando yo muera, mis tataranietos o no sé, pues que tuvieran una versión fidedigna de mi legado y no una versión distorsionada, así de fácil. Entonces, pues cuanto más es válido con nuestros ancestros que nos dejaron toda una herencia mucho, mucho más grande. O sea, estamos descansando en su legado hasta la fecha. Y un saludo a esta ilustradora que está en Estados Unidos, no sé cómo se llame, pero un abrazo. Y William. lo importante es apoyar, ¿verdad? Obviamente, algo que me gusta que está buscando gente con el mismo ideal apoyando este tipo de industrias. Doctor, antes de transicionar, una pregunta rápido. Hablamos ahorita de la hispanidad de Salamanca y todo, de España. ¿Es posible, doctor, que exista una hispanidad sin el catolicismo como eje central? ¿Usted cree? Yo creo que no, yo creo que no. Eh, Así como en una entrevista que me hicieron hace un par de meses, yo sí señalaba que sí es posible un sistema político basado en la ley natural, sin que tenga que haber explícita, un explícito reconocimiento de lo que es la unidad católica, es posible. Posible es como, pues porque era posible, por ejemplo, la antigua Roma. En la antigua Roma pues hay una ley natural y Ujú. hay un gobernante legítimo que nuestro Señor mismo reconocía como tal y cuya autoridad venía de lo alto. Pero evidentemente sería un constructo y sería algo ideológico completamente pretender construir una hispanidad sin Cristo, sin la Iglesia Católica, sin todo lo que representa la unidad católica, sería absurdo porque sería ir contra la realidad. Sería ir contra la realidad para empezar de cómo nace España, porque hay un primer nacimiento, hay un embrión que se desarrolla de España. Mm. O sea, sería un aborto de España, no sería España, sería su aborto, porque hay un embrión de España que es el que se desarrolla en tiempos de los romanos. Ujú. Luego hay un nacimiento de España en el Tercer Concilio de Toledo y su base es la unidad católica, que para aquellos que no tengan fe, si aquí alguno llega hasta esta entrevista y lo escucha, se dará cuenta, aunque él no tenga la fe católica, que socialmente la base tiene que ser la fe católica. Como dice el profesor José Miguel Gambra, la diversidad de fines destruye la unidad Mm. de, de una sociedad. Entonces, una sociedad tiene que dirigirse hacia un fin, como un vehículo se dirige hacia un sentido. Si cuando un vehículo no se dirige hacia un sentido, cuando tiene un accidente, se rompe en mil pedazos, eso es lo que nos pasa. Entonces, España nace en el Tercer Concilio de Toledo y la expansión, el Islam la destruye y después se reconstruye otra vez, a pesar de la destrucción provocada por los sarracenos, se reconstruye y se expande. Y al expandirse y al concluir lo de Granada y al llegar a América, ya se produce el nacimiento de España como nación. Ahí está digamos, se produce, digamos, la madurez mejor que el nacimiento. El nacimiento sería en el Tercer Concilio de Toledo. Después hay ahí una etapa un poco Dura. complicada, quizá la adolescencia de España, con las luchas ahí entre... y ya por fin... y ya por fin al llegar a América ya está en su plena madurez. España ya ha encontrado cuál es su misión. Sí. Y su misión es esa, su misión es evangelizar, su misión es llevar la civilización, su misión es completar el fin para el que la humanidad fue creada. Okay. Sí. Y he hablado con, por cierto, gente que tiene simpatías hispanistas y buscan hacer esa reinvención, digámoslo,
por otras unidades y la verdad no es concebible. A lo mejor otros países lo han hecho, pero siempre lo he dicho, lo han hecho a costa de la fe. O sea, han tenido que ser países que abrazan el laicismo en toda su expresión de la palabra y va en contra de la naturaleza misma de nuestra herencia. Efectivamente. Entonces, Además, si te fijas en lo que es todo lo que proviene de la Ilustración, todas esas concepciones erróneas, nacionalistas, naturalistas, de basarse en aspectos que son simple teoría y utopía, sí. siempre nos empezamos a encontrar aspectos etnicistas, racistas, que provienen de un puro análisis, no de lo que es no son realistas, sino de un análisis sesgado de la realidad. Por ejemplo, algo muy concreto. Muchos insisten mucho en el idioma. Un solo idioma, el castellano. Pues mire usted, había zonas de Vascongadas hasta hace muy poquito donde eran los mayores defensores de España y sin embargo no sabían hablar en castellano. O tenemos el ejemplo de Nápoles y Sicilia. Nápoles y Sicilia son naciones hispánicas, son pueblos hispánicos, son regiones del mundo hispánico también, y allí nunca se habló el castellano. Sí, sí. Y se sentían tan hispanos como tú o como yo. Bueno, y de hecho ahora hay un cierto resurgir cada vez mayor del hispanismo también allí. En esas zonas. Sí, de hecho yo allí estuve viviendo y hice algunos amigos que están embarcados en todo esto de la consideración de aquel territorio como mundo hispánico, no como castellanos, que son los americanos, pero sí como aragoneses que se sienten cada vez más gente de aquella zona. Incluso se han dado casos célebres de actores de Hollywood que provenían de allí, como Bud Spencer o Sofía Loren, cuyas entrevistas andaban por YouTube en que les preguntan por su italianidad y ellos dicen, no, yo no soy italiano, yo soy napolitano. En tal caso me podrás decir que soy aragonés o español, pero yo no soy italiano. Hay cada vez una mayor incredulidad. En mi libro cito varios de estos estudios que están haciendo algunas de estas asociaciones, como por ejemplo la Fundación Il Giglio, yo creo que es la que más altura intelectual tiene en esta revisión de la historia de la unificación italiana. Fue exactamente el mismo proceso que en América. Los ingleses allí impulsaron a un pirata, que poca gente conoce que fue un pirata, como fue Garibaldi. Sí. Había sufrido completos fracasos en América y como sufrió allí lo mandaron a un territorio que les parecía más fácil de conquistar, como era el territorio de Nápoles, y allí fue, era un auténtico icono revolucionario, auténtico pirata, y iba con su parche en el ojo, y un auténtico icono revolucionario que incluso mató a su pareja. ¡Wow! Como el famoso Santiago Carrillo, el comunista genocida de Paracuellos del Jarama. Sí. Wow, eso no me lo sabía de Garibaldi. Ese sí dato sí me agarró de sorpresa. Pero bueno, antes de transicionar, yo sé que se nos acaba el tiempo y todo, doctor. Ahorita vemos un mundo sumergido en caos, literal, confusión cultural. Ni siquiera estamos hablando, el gobierno obviamente está más confundido que la población, o sea, eso es evidente, además que hay opresión y todo por lo que guste y mande, justificado o no, pero al final de cuentas hay mucha opresión y confusión, no sabemos qué es sano, qué no es sano, qué es seguro, qué no es seguro. Agréguele, profesor, que tenemos detalles, cuestiones ideológicas, que no podemos dar mucho detalle porque los algoritmos de YouTube nos cancelarían el programa, pero, por ejemplo, en cuestiones de género, de orientación, de inclinaciones, entre otras cosas. Y eso no es bueno. Muchas personas donde obviamente no están a gusto porque donde impera la confusión sale usualmente el enojo. ¿Qué le puede dar de consejo ahorita
a los jóvenes que están buscando la verdad, que necesitan esperanza, porque al final de cuentas, lo repito constantemente en las pláticas que hemos tenido, en los programas y todo, pues el pueblo hispano es un pueblo de esperanza, es un pueblo muy devoto. ¿Qué hay de esperanza actualmente a su juicio? Yo dividiría la esperanza entre aquellos que creen y aquellos que no creen. Mm, Para mí siempre suele ser difícil dar esperanza a aquellos que no creen. mm, Aún así, bueno, empecemos. Para aquellos que creen que no pierdan la esperanza, porque el mal, por definición, es la carencia de algún bien. Cuando tú estás enfermo es porque te falta la salud. mm, Entonces, es metafísicamente imposible que el mal triunfe. Y además, tenemos un montón de promesas de que al final la cruz va a triunfar. Bueno, de hecho, la cruz ha triunfado ya. Vamos a pasar un auténtico infierno. Lo estamos pasando ya, ya ha empezado. sí, Esto ya se va a volver cada vez más duro porque han pisado el acelerador y van a ir sí. cada vez más contra, pero que no pierdan la esperanza, los que son creyentes, porque no nos va a abandonar Cristo, no nos va a abandonar. Sí. Nosotros caemos en soberbias y pensamos que depende solo de nuestras propias fuerzas. Mm, Nosotros, nosotros pongamos la poca harina que tengamos y él pone la levadura, él se encarga de poner la levadura y, y además está profetizado que así será. Vendrá un triunfo como no podéis ni soñar. Y en cuanto a la gente que no cree, la gente que no cree simplemente podría analizarlo desde un plano lógico. Hay tal grado de caos en todo este absurdo que actualmente nos desgobierna a nivel mundial, que se puede observar, incluso sin tener la fe, que han pisado ya el acelerador y que cada vez hay más enfrentamientos entre ellos mismos. Esto va a acabar volando por los aires. sí. Simplemente que cada uno procure ir viviendo del modo más sensato posible, que sigan buscando la verdad, que sigan investigando, que no crean lo que les digan, especialmente si proviene de gobiernos corruptos y que mienten, y sobre todo que se den cuenta de una cosa respecto a los gobiernos. Algo muy importante en el plano constitucional, todas las constituciones desde la Revolución Francesa defienden como principio que el político decide por los ciudadanos, el político tiene el derecho a mentir. Mm, Entonces, que se decidan ya entre esa contradicción. Si defienden la Constitución, en este sentido, no pueden luego quejarse de que los políticos mientan porque están en su derecho de hacerlo. claro. Y si no, que se den cuenta ya de que lo único que ha funcionado en la historia de la humanidad es el orden natural, que lo hemos tenido encarnado mejor que en ningún sitio en el mundo hispánico. En ningún sitio ha habido tal grado de progreso, de avance y de bienestar para todos y de verdadera igualdad esencial de los seres humanos y no esta falsa igualdad que venden y la verdadera libertad. Y la única fraternidad posible, que es la de los que son todos hijos de un mismo padre, porque si no, no hay fraternidad posible. Pues sí, sí, sí. Sí, de hecho, ahorita que me acuerdo también, aprovecho para agregar al punto, le recuerdo que el mal puede parecer omnipotente, mas no lo es, y omnipresente, pero no lo es. Como usted lo decía, es una carencia de algo. Y otra cosa es, exhibe su falta o sus carencias. Una de esas, por ejemplo, no tiene unidad porque el mal siempre va a ser traicionero, porque es algo ontológico, natural de ellos. Siempre va a haber traición, siempre va a haber mentiras, siempre alguien cuando parezca que lo tengan todo en orden, pues va a actuar conforme a esa naturaleza, en este caso una naturaleza corrupta, que se va a boicotear a final de cuentas. Y como lo dice usted, lo más importante, ya está anunciado, el juego ya está ganado, o sea, ya más hay que esperar. Cristo ha triunfado, no va a triunfar, ha triunfado ya y sobre eso hay que anclarnos. Antes de que se me olvide y nos despidamos, mucha gente ahorita que menciona al principio lo del rosario, devociones marianas y todo, ¿cuál es ahora estoy preguntando a muchos españoles, hablando de conexiones, hablé con el señor Andrés García Carro sobre la Virgen de Guadalupe. ¿Cuál es el concepto que usted tiene o en España hay de la Virgen de Guadalupe, la que está en México? Porque yo sé que hay otra en Extremadura.
Ah, sí, hay otra aquí que era la patrona de Castilla. Y Ujú. luego aquella yo conozco la historia y realmente me parece uno de los casos más fascinantes de milagros, Sí, de lo que son milagros con mayúsculas, no de los. Ahora hay veces que quieren hacer pasar por milagro cualquier cosa y no lo olvidemos. La única religión en que existen milagros de verdad, que no puedan ser explicados y que no existan réplicas en todas las religiones, es la católica. sí, Y sí. uno de los grandes casos es la Virgen de Guadalupe, muy importante sobre todo para la Virgen de Guadalupe de allí, para lo que es el Virreinato de Nueva España, que para mí sigue abarcando bastante más al norte de lo que abarca oficialmente. Sí, sí, sí. Qué bueno. Doctor, antes de despedirnos, ¿nos puede repetir una vez más el nombre del libro? Y si quieren, pues, ver más sobre sus logros, sus libros, su catálogo, ¿dónde lo pueden encontrar? ¿En alguna red social o alguna página? Pues la verdad es que no tengo hecho un blog ni nada así por el estilo donde salgan lo que son mis publicaciones, pero si ponen mi nombre y apellidos, le saldrán por ahí eh, casi todas las que están, le saldrá cómo adquirirlas. Mm. Y el título del libro, este libro se va a llamar España, Esencia y Origen. España, esencia y origen. Lo vamos a estar esperando con mucha alegría, muchas ansias, porque suena extremadamente interesante, sobre todo con esos datos que nos dio durante la entrevista. Muchas personas ya se han, estoy seguro, quedado impresionadas sobre el invento del telescopio, entre otras cosas más. Ahora imagínense un libro entero, entonces, por favor, apoya la hispanidad. Y hablando de apoyos, también no se les olvide compartir este video, suscribirse a nuestro canal y también tenemos una cuenta de Patreon o Patreon para la gente que quiera ser colaboradora de manera financiera en este canal, este movimiento que busca exaltar, obviamente, a Dios y la cultura hispana. Doctor Pérez, muchas gracias por aceptar la. Gracias a ti. Y como siempre, doctor Pérez, como nos despedimos aquí, es Viva Cristo Rey. ¡Viva!